Sean bienvenidos una vez más al programa de Su Abogado en Casa. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, a toda la comunidad del municipio, para que se pongan en contacto exactamente con lo que vamos a tratar en el día de hoy. Y es un tema de total actualidad. Doctor Fernando, bienvenido una vez más al programa. Gracias, José Luis. Un cordial saludo para ti, para todos los amigos soposeños, las amigas soposeños y la comunidad de otros municipios que nos ven, porque ya nos están viendo de otros municipios. Así es. Y también aquellos que nos observan cuando colgamos la publicación en Facebook. Hoy, como tú decías, vamos a hablar de un tema bastante actual, imprescindible tener claridad porque vamos a hablar de los derechos humanos. Sí. Y en plena protesta social, entonces... hay unos que dicen nos vulneran los derechos humanos, hay otros, el gobierno, que dice que no vulnera derechos humanos, aunque sí lo hace, pero es fundamental saber qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, y vamos a ver cómo se protegen los derechos humanos. Exactamente, doctor, porque en este momento tenemos una visita muy importante de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al país precisamente para verificar todo lo que ha venido pasando a través de las protestas que se vienen desarrollando desde el 28 de abril hasta la fecha. Y ya que aprovechaste, ves que hay una coincidencia. Llegó la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no volvieron a sacar el ESMAD. Por lo tanto, no hay enfrentamientos con los protestantes, con los manifestantes, y entonces parece que todo estuviera en calma. Y no estamos en calma. Exactamente. Pero como tenemos visitantes ilustres, hay que tratar, el gobierno trata de decir, no, estamos en el paraíso, miren, este paraíso, aquí no pasa nada. Y está pasando mucho. Pero bueno, doctor, muy bien. Así es de que hoy vamos a ver el tema de los derechos humanos y los que son, digamos, protegidos, ¿cierto? Ajá. Los que se deben de proteger. Sí, señor. Y quiénes lo deben de hacer. Exactamente. Entonces, empecemos, doctor. ¿Cuáles son esos derechos a los que tenemos que exponernos? Antes, si te parece, vamos a ver qué nos comentó la comunidad soposeña, nuestros queridos amigos de Sopó, sobre el tema de derechos humanos. Nuestros reporteros salieron a las calles del municipio a preguntar sobre derechos humanos y esto fue lo que nos contestaron. Los derechos humanos es como tratar de respetar el derecho de todas las personas, no importa el género, ¿cierto? No importa su sexualidad, si es católico, si es evangélico, si es conservador, si es liberal. Para mí sería eso. Yo sé que todos tenemos, así como tenemos deberes, tenemos derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación. Pues no bien sé los derechos humanos. ¿Qué son? No sabe qué son los derechos humanos. Que lo que tenemos todas las personas para poder reclamar algo, ¿sí me entiendes? Que las clases altas no sabían contra la gente más necesitada. Los derechos humanos. Sí, señor. Los derechos que tenemos derecho a nuestros servicios, a vivir tranquilos. Sí, esos son los derechos humanos. Perfecto. Sí, los derechos humanos de cada y cual, mantener uno bien su forma de ser, de tener cuidado uno contra los otros. Creo que sea eso. Muy bien, continuamos aquí en Su Abogado en Casa. Hoy con un tema muy interesante que tiene que ver con los derechos humanos, algo que está muy de moda en nuestro país en este momento. Pero bueno, doctor, ¿cómo le pareció la opinión de la comunidad? Mira, hay personas que tienen al menos idea de algunos derechos humanos. Como vimos, hay otras personas que no saben qué son los derechos humanos. Y lo primero que habría que decir es que llama la atención que haya personas que no tengan claridad sobre esta materia de derechos humanos, porque es lo más básico del ser humano. Como persona tenemos unos derechos y no hay claridad. Entonces, ¿cómo voy a defenderme si no sé a qué tengo derecho? Y muchas personas seguramente no tengan la claridad de qué es un derecho, empezando por lo básico. Si no sé qué es un derecho, menos voy a saber qué es un derecho humano y mucho menos voy a saber cómo lo defiendo. Por eso
hay tantos abusos en este tipo de sociedades como la latinoamericana? Porque no hay claridad conceptual ni de qué derechos tenemos ni cómo defenderlos. Por eso se presentan tantos abusos y las personas a veces ni se dan cuenta que están abusando de ellas y mucho menos van a saber cómo defenderse. ¿Ante quién debo acudir para defenderme? Entonces espero que con este programa abramos un poquito los ojos, tengamos algunas bases conceptuales de los derechos humanos y sobre todo cómo defenderlos. ¿Ante quién debo acudir para que no me vulneren mis derechos humanos? Pero bueno, doctor, empecemos por algo que yo creo que nos interesa a todos y es saber cómo empezó el tema. Porque yo me imagino que lo que ahora tanto se comenta debe haberse, digamos, contextualizado desde hace muchos años. Las sociedades han ido cambiando, bueno, nuestros tipos de democracia, si se puede llamar así, se creó precisamente en base a esos derechos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿cómo empezó el tema? Claro, entonces vamos a contextualizarlo históricamente. Siempre en nuestros programas hay que contextualizarlos, sí, claro, para que la gente como que empezamos? Ubique en la temática. Y así como tú lo dices, mira, hay pues, antropólogos que señalan que el ser humano tiene más de 20.000 años sobre la faz de la Tierra y puede ser mucho más. 20.000 años. Y de derechos humanos estamos hablando de 1789 para acá. O sea, un poquito más de 2 siglos. 2 siglos y medio ahí como para redondear. O sea, 250 años de para acá es que estamos hablando de derechos humanos, o al menos de derechos. Sí. Y antes, si estamos hablando que el ser humano lleva más de 20.000 años sobre la faz de la Tierra, ¿qué pasaba? Pues no se hablaba de derechos. Habían otras garantías o prerrogativas que favorecían a ciertas clases sociales, por ejemplo, al gobernante, es decir, a la nobleza, a la realeza, al clero, pero para los de Ruana, al campesino, esos derechos no había, todo eran obligaciones. Entonces, empecemos por el principio. Cuando aparecen los seres humanos sobre la tierra, pues no hay Estado. El Estado también es una creación relativamente nueva, pues si estamos hablando que llevamos 20.000 o más años sobre la faz de la Tierra, el Estado del Estado como lo concebimos hoy, pues se empieza a hablar del siglo XVI para acá. O sea, de ahí para atrás no hay... Había otras figuras de organización, pero nunca Estado, por eso es que nos hablaba de derechos. Y pues hay teóricos que han tratado de explicar, bueno, ¿y cómo fue que esos seres humanos que viven sin Estado se empiezan a organizar como sociedades? Y ese fue uno de nuestros primeros programas, si no fue el primero, debió ser el segundo, cuando hablamos del famoso contrato social. Y el contrato social trata de explicar, es una teoría que trata de explicar por qué las personas viven en sociedad. ¿Por qué nosotros vivimos en Sopó? Porque vivimos en Cundinamarca. Porque vivimos en Colombia, porque hay un Estado que se denomina Colombia y no cada uno por su lado. Entonces esta teoría pues tiene muchos autores, muchos doctrinantes que estudian a profundidad, pero digamos que la teoría que prevalece sobre las demás es de Juan Jacobo Rousseau. ¿Y quién es el que acuña la frase contrato social? Y dice que en un principio las personas en estado de naturaleza es cuando no hay Estado, no hay leyes, no hay nada. Ese hombre social, antisocial, porque no vivía en sociedad, esas personas deciden vivir en sociedad, crear la sociedad, para que a través de la sociedad, a través del Estado, se les proteja. Entonces, cuando eran seres totalmente libres, podían hacer lo que les placiera. Que les plazca, porque no hay normas, no hay Estado, no hay quien los controle. Ceden parte de esa libertad, ya no pueden hacer todo lo que podían hacer en libertad, con una finalidad, que el Estado los proteja. Ese es el contrato social. Vivimos en Sopó, vivimos en Cundinamarca, vivimos en Colombia, para que el Estado nos proteja. Y a cambio, ¿qué damos? Una partecita de libertad. Ya no puedo hacer todo lo que quiera. Ya no se puede matar, ya no se puede robar.
Sí, claro. Ya Claro, tengo otras libertades, pero ya no todas. Entonces, básicamente el contrato social hoy en nuestra Constitución, donde se establece cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, ¿para qué? Para que vivamos en sociedad. ¿Y quién nos debe garantizar la seguridad? El Estado. Ojo, porque esto es fundamental, soposeños y soposeñas, porque quien garantiza la seguridad es el Estado. ¿Qué pasa cuando el Estado es el que nos quita la seguridad? El que mata, el que asesina, el que violenta los derechos, pues está rompiendo el contrato social. Y el contrato social es la base de la sociedad, por eso es que vivimos en sociedad. Entonces, ojo, el Estado está para proteger, no para atacar a los ciudadanos. Porque si no, se rompe el contrato estatal, el contrato social, y el ciudadano o los ciudadanos se van a levantar contra el Estado. Y esa es nuestra historia. Esa es la... Por eso las revoluciones son protestas. Y sí. todos los derechos que hoy tenemos los hemos ganado a través de protestas que hicieron otros. Sí, claro. Pero no hay derechos sin protesta. O sea, no se ganan derechos sin protestar. No, si Hay que pedir. El que no llora no... Exactamente. Dicen por ahí claramente nuestros antiguos. Entonces, muchos, digamos que cuando ya se empieza a gestar estas sociedades bajo el principio del contrato social, nos reunimos en sociedad, cedemos parte de nuestros derechos para que sea el Estado el que nos proteja. Se empieza a hablar de derechos. Entonces, José Luis, aclarado el concepto de contrato social, vivimos en sociedad, cedemos parte de nuestra libertad para que el Estado nos proteja. Por eso es que vivimos en sociedad. El Estado es el que nos tiene que proteger, no el que nos tiene que violentar o vulnerar nuestros derechos. Si lo hace, se rompe el contrato estatal. Bueno, doctor, ya vimos aquí en uno de los programas el tema de la constitución política de nuestro país, ¿cierto? Que es como decir nuestro contrato social, digámoslo exactamente, así. Exactamente. Ahí en ese día hablamos un poco de lo que eran los derechos fundamentales, ¿cierto? Sí. Ahora estamos hablando de los derechos humanos, ¿sí? ¿Hay alguna diferencia o son más o menos lo mismo? ¿Son parecidos? ¿O cuál es la diferencia, doctor? Vamos a explicar. Entonces, primero, ¿qué son derechos? Los derechos, amigos oposeñas, amigas oposeños, aquellos que nos colaboraron en la presentación del programa y que no había claridad, ¿qué son los derechos? Los derechos son conquistas, prerrogativas, garantías que tenemos los seres humanos, las personas, y que nos permite a nosotros exigirle algo al destinatario de ese derecho fundamental. Mencióname algún derecho fundamental. La vida. La vida. La principal. Bueno, ahí hay una... Bueno, pues hablemos de la vida. Digamos la vida. Porque sí, claro, cuando uno piensa en derechos, piensa primero en la vida. Para los teóricos es la dignidad humana. Pero bueno, derecho a la vida. ¿Qué significa? Que yo no puedo arrebatarte la vida. Correcto. Ni tú me puedes arrebatar la mía. ¿El Estado te puede arrebatar la vida? Sí puede, pero no debe hacerlo. No puede, no debería. O sea, no debe hacerlo. Exactamente, tienes toda la razón. Entonces, cuando hablamos de que la vida es un derecho fundamental, significa que no siempre el derecho a la vida se protegió. La vida se protegía. Hubo momentos en que los reyes, los zares, los monarcas mataban al que se le diera la gana porque ese monarca representaba a Dios. Y entonces él tenía todo el poder. Y entonces si quería matar a una persona, la mataba, le quitaba la vida y nadie le podía decir nada, porque como ese monarca representaba a Dios, el que le estaba quitando la vida era Dios. Doctor, en este momento, por ejemplo, en los Estados Unidos existe la pena de muerte. En algunos estados. O en algunos estados. Porque recordemos que Estados Unidos es un estado federal. Aquí estamos en una república unitaria, sé que es complicado el término, pero Estados Unidos, como su nombre lo indica, es la unión de varios estados que eran independientes
y deciden unirse en un gran país que se llama Estados Unidos. Y como es federal, si bien hay una constitución para todo el país, se permite que haya cierta autonomía territorial y por eso cada estado puede determinar si hay pena de muerte o no. Así ves, entonces encontrarás que hay estados que tienen pena de muerte y otros que está prohibida. Hay estados donde está permitido el aborto y otros está prohibido. Hay algunos estados donde se permite el uso de la marihuana, el consumo de la marihuana y otros está prohibido. Sí, hay algunos que lo producen y otros que no. Y haciendo ese contexto... Menos, ¿no? Pero entonces la pregunta es, en ese caso, por ejemplo, en los estados donde está, digamos, permitida ese tipo de penas para las personas por los delitos, porque me imagino que es por los delitos, sí. Ahí no estamos violando el contrato social. Digamos que cuando se une la sociedad y permiten, digamos que les quiten, no que les quiten, sino que las mismas personas se den parte de su libertad, hay en los estados una parte de la libertad que le están entregando al Estado es decidir sobre su propia vida en casos de delitos graves. La pena de muerte es para delitos graves. Ah, sí, claro. No es porque se robó un chicle, no es porque le tiró una piedra a un policía. Ah, no, esos son, no, ya son unas penas, digamos, son, ¿cómo se llaman? Delitos graves. Sí, claro, obvio. No, o sea, tiene que, debe ser un asesino. Mínimo. Y es algo así como una figura de la ley de talión. Usted mató, entonces el Estado lo mata a usted. Algo así. Pero bueno. esas figuras están en desuso. O sea, la teoría es que cada vez hay menos estados, menos países que permiten la pena de muerte. Ah, sí. Por eso aquí en Colombia, a algún general de la policía alguna vez se le ocurrió, pues para hacer show mediático, que a los violadores de menores debería aplicársele la pena de muerte. Aquí está prohibido. ¿Por qué? Porque Colombia ha firmado tratados internacionales en los cuales se prohíbe la pena de muerte. Exacto. Listo. Bueno, muy bien. Pero entonces continuemos, doctor. ¿Cuáles son esos derechos humanos a los que nosotros tenemos derecho y que además, como usted lo dice, debemos ser protegidos por el Estado? Listo. Entonces, ya dijimos que los derechos son conquistas, garantías, prerrogativas que le permiten a las personas exigirle algo a los demás. Sí. No me mate, no me robe, deme educación, deme salud. Sí. Pero antes también me había hecho una pregunta fundamental, la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, porque sí, aquí en un programa hablamos sobre derechos fundamentales. Sí, señor. Pueden ser los mismos, pero varían en dónde están establecidos. Para que sean derechos y reconocidos por los estados, que los estados estén obligados a defenderlos porque hay una norma jurídica donde se declaran esos derechos. Sí. Entonces, si la norma jurídica donde se declaran los derechos es una norma de carácter internacional, un tratado internacional, estamos hablando de derechos humanos. Pero si los derechos están reconocidos en las constituciones, es decir, en el ordenamiento interno de cada país, estamos hablando de derechos fundamentales. Entonces, los derechos humanos que están en tratados internacionales es lo mínimo que deben reconocer las constituciones. En otras palabras, las constituciones pueden ser más garantistas que los derechos humanos. Las constituciones pueden reconocer, o mejor, más que reconocer, declarar derechos fundamentales o derechos que no están en los tratados internacionales. Por ejemplo, aquí se ha reconocido en Colombia derecho a la eutanasia, a la muerte digna. Eso no lo vas a encontrar en ningún derecho internacional. Por lo tanto, no es aún derecho humano, pero sí derecho fundamental. Otro, hay estados donde se autoriza y es un derecho abortar. Eso entonces lo encontrarás en constituciones, no en tratados internacionales. Por lo tanto, hay más derechos fundamentales que derechos humanos. Y claro, habrá derechos humanos que sean derechos fundamentales. No sé si quedó claro. Lo que quiero decir con todo esto es que las constituciones, cuando los derechos están declarados en las constituciones, son derechos fundamentales. Cuando están declarados en normas internacionales, son derechos humanos. Pero
las constituciones pueden reconocer, declarar muchos más derechos que los que están en los tratados internacionales. Claro. Listo. Eso es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. O sea, eso quiere decir, en pocas palabras, doctor, que los derechos fundamentales son los que están en la Constitución. Exactamente. Básicamente. Listo. Y los derechos humanos son los que tenemos con todo el mundo. En Con tratados todo- internacionales. En tratados internacionales con los demás países. ¿Y qué es un tratado internacional? Es un contrato. También es un contrato Pero firman un común acuerdo. no dos personas, sino firman son los estados. Doctor, ahí en ese caso, ¿qué tienen que ver organizaciones tan grandes como, por ejemplo, la Organización Nacional de Naciones Unidas o la OEA, que es la Organización de los Países de América, o los países en Europa? Es decir, esas organizaciones hacen parte, digamos, son las que lideran este tipo de derechos humanos. Tienen un rol fundamental que se basa en hechos históricos, que es lo que vamos a contar ahorita, pero son los que están jalonando los derechos humanos y los derechos fundamentales. Son los que les toca entrar a decir, por ejemplo, la ONU tiene una oficinita que llama la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, hoy en cabeza de Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile. Sí. Y es la que en la ONU le toca decir, oiga, señor Duque, no mate a los manifestantes. Más o menos, sí. Y también la OEA es la que jalona en América, en el sistema interamericano, los derechos humanos. ¿A través de quién? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya vamos a hablar de estas dos figuras. Por eso, cuando nos visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ver qué es lo que está pasando con los manifestantes de Colombia, además de darnos pena y vergüenza internacional, es porque vienen, es porque está pasando algo, si no, no venían. Sí. Si vienen, primero tenemos pena. Y segundo, es por ello que entonces llegaron ayer y entonces el Estado, el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Defensa, ahora son unos angelitos y ahora sí no le dan orden a la policía de atacar a los manifestantes. No, como tenemos visita importante, escondamos todo lo malo que estemos haciendo. Es como cuando hay reunión de presidente en Cartagena. ¿Tú sabes qué sucede? Cogen y meten a todas las personas que viven en la calle y las sacan porque entonces cierran todas las vías, ¿no? Además de que cierran el espacio aéreo, cierran todas las vías. Desde el aeropuerto hasta donde se van a reunir, al hotel y al centro de convenciones. Todos los indigentes son retirados del lugar. Ah, sí, porque no. Ponen todo lindo. Sí, claro. Para tratar de mostrar que estamos viviendo en el paraíso. No, no vivimos en el paraíso, somos seres humanos y tenemos muchos problemas, muchas inconformidades. Así está pasando ahorita. No. Escondan al ESMAD. ¿Por qué esconden al ESMAD? Porque no hay que son los que primero tiran la piedra y entonces van y dicen, es que fueron los manifestantes los que atacaron al ESMAD. Pero bueno, sigamos más bien, dejemos al ESMAD quieto. Por ahora, pero sigamos hablando. Que no nos llega acá. No, han estado aquí cerquita, han estado allá en Gachancipá. Acá estuvieron. Por aquí pasaron, pero no tiene nada que ver con algo. Pero sigamos, digamos, con el tema, digamos, de los derechos humanos que, digamos, en un momento dado se pueden estar alterando. Bueno, ahorita porque tenemos una situación, digamos, de protestas de la comunidad por algunas cosas que el gobierno trató de presentar y que afectaban y que de todas maneras hay algo. Pero puede haber, digamos, una afectación a los derechos humanos, no necesariamente en la situación como la que estamos viviendo en Colombia. En Colombia siempre tenemos vulneración de derechos humanos y fundamentales. Siempre, todos los días. Por eso es que está la sociedad como está. Por eso cuando nos tocó hacer un programa sobre tutela, ¿no? Sí. ¿Y la tutela qué es? Para defender derechos fundamentales. Sí. ¿Ok? Esa es la figura, la acción de tutela es para defender derechos fundamentales, es decir, los derechos reconocidos en la Constitución. Sí, correcto. Por eso, si tú quieres acceder al servicio de salud en Colombia, que es un derecho fundamental y un derecho humano, Tocan tutelar. tocan tutelar.
Ah, ya entendí. Eso pasa todos los días, Todos no los es porque días. estamos en manifestación. Lo que pasa es que se hizo más evidente por la represión brutal de las fuerzas del Estado contra los manifestantes. Sí. Y empezaron aquí a decir, no, que es que cuáles. Hubo miembros del gobierno, ¿qué es eso de derechos humanos? Y ahora, como está la comisión aquí, entonces hubo gente que defendía a la policía, mátenlos, acábenlos, son vándalos, son comunistas, son guerrilleros, son esto y lo otro. Y entonces apenas llega, aterriza la comisión, el presidente sale a decir, nos toca reformar urgentemente la policía. Y entre las reformas, no, que ya no van a ser verdes sino azules los uniformes. Que van a tomar curso en derechos humanos los policías. Y es que los policías no tomaban curso de derechos humanos. O sea, Se supone que pues sí. se supone. Y si no, pues entonces ya entendemos por qué los pobres policías quedan solitos cuando les dan la orden, vayan, maten, golpeen a los manifestantes. Y después cuando lo llevan a juicio ante la fiscalía, Ah, no, entonces ahí sí no allá lo sí. Ah, No, es que el no. capitán, el coronel, el mayor dio la orden. Llaman al capitán, al mayor, al coronel o al general. ¿Cuándo dimos esa orden si nosotros somos defensores de derechos humanos? Y allá los dejan solos. Y van a ver cuántos policías van a terminar condenados. Ya hay unos condenados, no por las, digamos, las marchas o protestas de ahorita, sino del año pasado. Pero ya hay policías condenados por asesinato de manifestantes. Y ahí sí, cuando lo llamaron a juicio y el policía se iba a defender, no es que a mí me dieron una orden y yo estaba cumpliendo una orden legítima, lo que le va a decir al señor juez es, el juez penal le va a decir, primero, no era una orden legítima, porque usted, así le digan vaya y mate, usted tiene que decir no voy y mato, porque eso es inconstitucional e ilegal. ¿Ah? Y segundo, ese que le dio la orden va a decir yo nunca le di la orden. Bueno, Ese es nuestro país. ese es Pero nuestro ojo, país. hablemos de algo. Entonces, cuando estamos hablando de derechos, vamos a tener que decir, bueno, ¿y quiénes son los titulares de derechos? Pues los titulares son las personas humanas, es decir, Somos tú, todos. nuestros queridos televidentes, Alexandra, que hoy está de camarógrafa, yo, todos somos personas humanas, entonces nosotros somos titulares de los derechos humanos. Somos a quienes nos deben respetar los derechos humanos. ¿Y quién es el destinatario? Es decir, ¿quién es el obligado para respetar los derechos humanos? En primera medida, el Estado. A través de todas sus ramas, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, cuando la policía o el ejército ataca a un ciudadano, está atacando el Estado al ciudadano. No el policía Pepito Pérez, no, es el Estado. ¿Que Pepito Pérez pueda terminar en la cárcel? Sí, claro, pero el que está vulnerando los derechos es el Estado. Eso es fundamental, ojo por acá, porque las demandas, cuando hablemos de demandas internacionales contra el Estado por vulneración de derechos humanos, la demanda es de esa persona agredida contra el Estado colombiano, no contra el agresor individualmente reconocido. Es decir, si hay un policía, Pepito Pérez, que va y mata a un manifestante, esas personas que son los familiares del muerto pueden ir a demandar a Colombia por la agresión del policía. No demandan al policía, demandas al Estado colombiano. Y Colombia siempre pierde todas las demandas internacionales. Termina pagando. ¿Y quién termina pagando? Pues el Estado, pero con nuestros impuestos. Ah, o sea que terminamos pagando nosotros. Nosotros mismos. O sea que todas estas agresiones que están sucediendo ahorita y que en unos años se van a convertir en sentencias contra el Estado colombiano, las terminamos pagando nosotros. No las paga Duque. No, el presidente no paga. No, las pagamos nosotros. Sí. Eso también hay que tenerlo clarito, porque todo esto lo vamos a perder. O sea, demandas que le quitaron un ojo, recuerdas que en un principio apuntaban a los ojos y entonces muchas personas perdieron los ojos. Eso los vamos a perder, esas demandas internacionales las vamos a perder. Esas personas que fueron asesinadas, esas demandas las vamos a terminar pagando nosotros. Los desaparecidos, hay más de 100 desaparecidos. Entonces, todo esto en este contexto es para que aquellas personas que todavía no entienden
¿Por qué hay gente protestando? Además de que es un derecho fundamental y humano, es para que entiendan que esto lo terminamos pagando nosotros. Esa persona que está en la casa cruzada de brazos, sin decir ni mu, es la que termina pagando. Doctor, en el caso, digamos, de la violación a los derechos humanos, como lo estamos viendo, pues hemos visto ya herramientas, por ejemplo, como el caso de la tutela, ¿sí? En el caso, por ejemplo, digamos, de las protestas que se están presentando en la actualidad, donde se han presentado casos, digamos, como las lesiones personales, como el maltrato, porque pues aparte de eso hemos visto algunos videos no es que cuando detienen a una persona lo lleven con cariño, sino a punta de golpes y de maltratos y de lesiones que puedan. Estos personajes, me imagino que después de eso pueden demandar al Estado, ¿cierto? O sea, buscan indemnizar en alguna medida los daños ocasionados por la agresión, tal. Y eso, ¿ante quién hay que hacerlo y quién responde? Porque pues me imagino yo que el Estado debe tener un montón de demandas porque a toda hora, porque eso es frecuente. Claro, en un principio de nuestra historia no había demandas internacionales, porque no había jueces internacionales. No existía. Bueno, eso es nuevo. O sea que era con los jueces de acá. Entonces, hoy nos vamos a saltar un poquito, pero nos devolvemos. Hoy para demandar internacionalmente a un Estado, se aplica un principio que se llama el de subsidiariedad. ¿Y qué significa eso? Que primero hay que demandar en el Estado, es decir, aquí en Colombia, tratar de buscar la indemnización, y si no hay justicia, porque es muy demorada, porque no le reconocieron, le dijeron, mire, le quitamos el ojo, pero no le lo pagamos, o han pasado 10 años y nada que resuelven, Sí. Entonces ahí es que se puede acudir a las instancias internacionales. Primero agote, digamos que la justicia interna del país, y luego sí vamos a la internacional. Pero estamos diciendo que eso no había antes, ni había derechos antes reconocidos ni declarados, sino que eso es algo nuevo. Pues imagínate que cuando ya después de mucho tiempo de pensar, oiga, ¿y será que ese rey, ese monarca sí representa a Dios? Y que dijeron, no, eso es carreta, pues es otro como usted y yo. Y se cae la teoría teológica del rey, el rey no lo pone Dios. Y cuando se habla, volvemos al primer programa, de la tradición del poder, porque es que el poder en una sola persona es un peligro. Es un peligro. Entonces vino la tradición del poder Montesquieu, entonces que sea todo el poder se divide en tres, ejecutivo, legislativo y judicial, para que cada una de esas ramas vea si el ejecutivo, el presidente está abusando y los otros le dicen, hey, quietico. Por ejemplo, el Congreso, ¿qué ha hecho frente a los abusos? Nada. ¿El Congreso? Nada. Entonces le toca a los jueces, hey, ¿qué está pasando? La Corte Suprema ya se manifestó. Exactamente, Corte Constitucional. Entonces le toca a los jueces, señor presidente, usted no se manda solito, usted tiene una constitucional, leyes y unos tratados internacionales que debe respetar. Ok, entonces en ese escenario llega el siglo XVIII. Recuerda que llevamos 20.000 años sobre la faz de la Tierra. Y solo hasta el siglo XVIII, es decir, hace 200 años larguitos, es que se empieza a hablar de derechos. ¿Y en qué? Cuando viene aquel periodo que llaman de la Ilustración, de la luz, porque es que antes veníamos de un periodo negro, oscuro, que es el medioevo, y entonces allá se vulneraba todo eso, ahí sí no había norma, todo era terrible. Y en la Ilustración, el siglo de las luces, pues también viene el siglo del pensamiento y decir, ese reino lo puso Dios. Y ahí viene la atribución del poder, viene toda esta teoría del contrato social, y es cuando todas esas, digamos que todos esos fundamentos teóricos llegan e inundan al pueblo francés, y el pueblo francés es que se levanta contra la tiranía del monarca francés, y entonces estamos hablando de la Revolución Francesa, 1789. Y todo rey, monarca, noble, a la guillotina. Y al que no le gustaba, ese abusaba del poder, venga para acá. Y
Entonces hubo una revolución. Y hay en esa revolución, en ese año 1789, es que la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, que va a establecer su constitución, empieza a hablar de derechos. Y entonces establece la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, de la cual aquí hablamos algún día. Sí. Alexandra se va a acordar porque hablamos el Día de la Mujer, hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Por qué? Porque mira el nombre, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Y las mujeres? Las mujeres van por fuera porque no tenían derechos. Los derechos, se empezó a hablar de derechos, pero del hombre y del ciudadano. Por lo tanto, la mujer no cabía ahí y tampoco era ciudadana. ¿Listo? Primero. Segundo, se dice declaración. ¿Por qué? Porque los derechos siempre han estado ahí. Lo único que estoy haciendo es declararlos, pero los derechos siempre han existido porque son inherentes al ser humano. Solo que los estamos declarando. Eso también es fundamental, es declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Y entonces vino una francesa, Olympe de Gouges, que hablamos aquí con Alexandra, y Olympe de Gouges, en 1791, 2 añitos después, va y dice, expide su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Ah, sí. ¿Y qué pasó con Olympe de Gouges? A la guillotina. También la... ¿Cómo se le ocurre que hablar de derechos de las mujeres? Pero bueno, pero por primera vez hay un documento escrito, esto es lo relevante de la declaración, es que es el primer documento escrito donde se declaran derechos, solo para los hombres y los ciudadanos, pero es el primer documento histórico. Luego pasará el tiempo y claro, se sigue hablando de derechos y se empieza como a materializar la idea. Y viene un fenómeno histórico que es la Primera Guerra Mundial, 1914-1919. En ese tiempo irse a la guerra era un honor, era lo magnífico. Todos los hombres en Europa querían irse a la guerra. Era lo in. Eso era lo chévere, es lo que estaba de moda. Y era un honor decir que mi esposo está en el ejército francés y está en la guerra. Mis hijos se fueron a defender al ejército francés, alemán, etcétera, etcétera. Y se arma esta guerra, que pensaban que era cuestión de días. Empezaron a pasar los días, semanas, meses, años. Años de guerra. Los soviéticos, los rusos de hoy, son los que, gran parte de los que inician la Primera Guerra Mundial, y a la mitad dicen, 1917, dicen, ¿sabe qué, chavo? Ahí los dejo con eso porque yo tengo mi propia revolución, la bolchevique adentro, y ahí los dejo con... Armó el boroló, fue uno de los que armó el boroló, y a la mitad del boroló se salió, y los dejó ahí. Entonces, José Luis, tenemos una guerra que era de días y duró 5 años. 5 años. Los rusos que se metieron y fueron los que armaron parte del boroló, a la mitad se fueron, en el año 17 se fueron y dijeron, yo tengo mi propia guerra interna, la revolución bolchevique, ahí los dejo, entonces los dejo solitos. Pero entonces una guerra que se preveía de días, 5 años, y no hubo ganador. Dicen que perdió Alemania, no, donde perdió Alemania fue en el Tratado de Versalles, o sea, el que le dio fin a la guerra, pero digamos que en el campo de batalla eso era empate técnico. Empate técnico. Entonces ahí no le ganaron, militarmente no, pero diplomáticamente sí perdió Alemania. Ojo que esto es fundamental porque esa es la base, el germen de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó en el Tratado de Versalles? En el Tratado de Versalles los aliados pasaron por encima de la pobre Alemania que estaba solita. Y ahí fue donde le quitaron terreno, le obligaron a no tener ejército, a pagar indemnización, quebraron a Alemania. ¿Ok? Pero también ahí se establece, dicen los países, hey, esto de la guerra estuvo duro, que no haya más guerras de estas. Entonces se establece la Sociedad de las Naciones, o la Liga de las Naciones. Y su objetivo era nada menos ni nada más que garantizar la paz y la reorganización de los estados que estuvieron en guerra. Es el preorigen de la ONU.
la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones. Sí. Evidentemente fallaron porque tenemos Segunda Guerra Mundial. Sí, eso hubo otra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo Segunda Guerra Mundial? Porque, como te decía, que abusaron de Alemania, le pasaban por encima en el Tratado de Versalles. Hitler aprovecha ese dolor, ese nacionalismo que tenían los alemanes por haber sido burlados en el Tratado de Versalles, saca provecho político de ese dolor y se vuelve presidente de Alemania. Hitler gana las elecciones en el 33 en Alemania democráticamente. Después se vuelve un dictador y el que todos conocemos, un loco. Pero él llegó al poder democráticamente. No fue un golpe de Estado. Y claro, aprovecha todo ese dolor y empieza a sacar teorías que se las inventan muchas de que los arios era la raza superior, que estaba por encima de todos nosotros. Eso se lo inventó él. Y trajo mitologías, se aprovechó de muchas figuras para decir que los arios, los alemanes, estaban por encima de las demás razas y por lo tanto ese es el origen de la Segunda Guerra Mundial. Hay teóricos que señalan que realmente no tuvimos dos guerras mundiales, sino una. Es la misma, solo que hubo un entretiempo. Es como que se fueron al descanso. Se fueron 20 añitos, porque si te das cuenta son los mismos. Bueno, sí, son los mismos. Son los mismos, pero bueno, van a venir otros como los japoneses. Pero básicamente, por eso se señala que hemos tenido una guerra con un periodo de descanso de 20 añitos y no dos guerras mundiales, sino uno. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial era una guerra de trincheras. Vean ustedes películas de la Primera Guerra Mundial y son guerras de trincheras, huecos, armados en la tierra y se levantaban, disparaban y pasaban meses sin ganar un metro ni perder un metro de distancia. Esa fue la Primera Guerra Mundial, donde la población civil no se veía afectada. Es más, si usted estaba en una montañita y a un lado estaban los franceses y en el otro lado estaban los alemanes dándose bala todo el día, usted podía ir de picnic y no le iban a hacer nada, viendo cómo se mataban los unos y los otros. La población civil estaba alejada del conflicto. La Segunda Guerra Mundial, no. La Segunda Guerra Mundial, además de destrozarse entre ejércitos, destrozaron la población civil. Por eso hubo tanto bombardeo a ciudades, que eso no se había presentado antes, evidentemente porque no había digamos que la fuerza aérea que hay ahora o que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Y es algo que se critica mucho. Recuerda que la historia la escriben los vencedores, no los que pierden. Por eso a nosotros nos venden la historia de que los Estados Unidos eran lo máximo, los defensores de los derechos. Pero recuerde que Estados Unidos bombardeó Dresden con los ingleses. Dresden era una ciudad cultural hermosa, alemana, donde no había ejército, y van y la barrieron. ¿A quiénes mataron? A los civiles. Claro, los Hitler y los nazis pues querían acabar nada menos que con el pueblo judío y con otros. O sea, el valor de la vida humana pasó a valer nada, pero los aliados también hicieron las suyas. Las bombas atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima, eso no eran contra ejército, era contra la población, y borraron esas poblaciones. Los rusos, que en ese momento eran aliados de Estados Unidos, porque el enemigo los nazis, era Hitler, entonces se unieron, eran amigos. Cuando Hitler invade Rusia, hizo de todo lo malo imaginable lo hizo. Cuando Rusia logra detener ese avance y empieza a hacer retroceder a los nazis y entran a Alemania nuevamente, los que invaden son los rusos, eso acaban con todo lo que hay en Alemania. Es decir, la población civil sufrió muchísimo. Eso es lo que quiero dejar en claro en esto, en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que va del 39 al 45, lo primero que dicen es, oiga, la Sociedad o Liga de Naciones no sirvió para nada, creemos otra sociedad, y nace la ONU.
Organización de Naciones Unidas. Por eso es que nace la ONU, en el 45. Y su fundamental fin es garantizar la paz y la seguridad internacional. Eso es lo que, para eso es que está la ONU. Si la ONU no garantiza la paz, entonces no sirvió la ONU. Por eso cada vez que hay guerras, lo primero es la ONU, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Venga, charlen, siéntense, a ver si pueden acordar. Como lo que ha pasado ahorita con Israel y Afganistán. Esa es la función de la ONU. Ya cuando aparece la ONU en el 45, es que dicen, oiga, esto de vulnerar todos los derechos de las personas, de pasarle por encima, eso no es. Entonces empiezan a hablar de derechos. Y en el 48 piden otra declaración, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. 1948. Y ese es el primer tratado internacional, porque la firman todos los países que hacen parte de la ONU, de derechos humanos. Y empieza entonces la primera vez en un tratado internacional que todos los países que hacen parte de la ONU reconocen que hay derechos humanos. Por ejemplo, entonces lo primero que dicen es que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Mira que primero va la dignidad que los derechos. Por eso cuando hablamos de que cuál es el primer derecho, la dignidad por encima de la vida. Eso no hay necesidad de entrar en detalle aquí porque si no se nos va el programa en eso. Pero lo básico es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y entonces reconocen unos derechos humanos, como por ejemplo la vida, la igualdad, tenemos la libertad, la seguridad, que no haya esclavitud, que no haya tratos crueles, que no haya torturas. Se reconoce la personalidad jurídica de las personas, es decir, que las personas podamos ser derechos de objetos y obligaciones, poder firmar un contrato. También el debido proceso, la no detención ilegal. Mira lo que está pasando en Colombia, que tienen a cualquier muchacho y se le meten en la casa, eso está prohibido, es ilegal. Eso no se puede hacer, pero lo están haciendo. Y desde el 48 ya es un derecho humano. Inviolabilidad del domicilio, es que si un policía quiere ingresar a tu casa es que tiene que pedir permiso. Es que va tumbando la puerta, a menos de que efectivamente tenga que hacerlo para salvar otro derecho. Se metió un ladrón a tu casa y amenaza con matarte, pues digamos que en eso está justificado, en ese caso estaría justificado que un policía tumbara la puerta, pero no para otras razones. El derecho a la honra, al buen nombre, libre circulación, asilo, nacionalidad, el derecho a fundar una familia, el derecho a la propiedad, libertad de pensamiento y opinión. Esa libertad de pensamiento y opinión son las bases de la protesta. Sí, claro. Porque estoy pensando que no estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno. Claro. Entonces, libertad de pensamiento y opinión, libertad de conciencia y religión. Desde el 48 tenemos un derecho humano a que yo veré si tengo alguna religión o no tengo religión. No solo la católica, la que yo quiera. Es correcto. Pero tenía un problemita esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Y era que no es vinculante o no era vinculante. ¿Qué significa que no era vinculante? Que no era obligatoria. O sea, si los países no querían, exactamente, no la tomaban en cuenta. Exactamente. Imagínate el problemita. Muy rico, muy chévere que digan que tengo derechos, pero si no están obligados a garantizármelo. Muy bien que José Luis tenga derecho a la vida, pero el Estado no se lo garantiza porque no está obligado a garantizarlo. Sí. Pues, como que no dimos el paso completo, sino medio paso. Faltó. Nos faltó. Faltó. Entonces, tocó que hubieran unos pactos internacionales en 1966 que sí fueran vinculantes. Entonces tenemos dos pactos. El pacto de derechos civiles y políticos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el cual también firmó Colombia y ese sí era obligatorio. Ese era vinculante. Entonces, Colombia, a través de la Ley 74 del 68, reconoció ese tratado, ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
y por lo tanto entró en vigor en Colombia en el año 76. Entonces, desde el año 76 es que esos derechos humanos reconocidos en un tratado internacional llamado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico y son obligatorios. Y entonces en ese primer Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se retoman muchos de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, como por ejemplo, derecho a la igualdad, obviamente derecho a la dignidad, a la vida, que no haya tortura ni tratos crueles, que no haya esclavitud, prohibición de esclavitud, derecho a la libertad y seguridad ciudadanas. Tenemos obviamente derechos políticos a elegir y ser elegido. Que no haya cárcel por deudas civiles. Ojo que esto es interesante porque aún hoy, 2021, le preguntaron a uno muchas veces, desde hace 2 siglos en Colombia, las deudas civiles, por ejemplo, con un banco o con el vecino que le firmó una letra, eso no da cárcel, el incumplimiento. Sí. Porque aún hay, sobre todo estos gotagotas que se dicen. ¿Gota? Eso es un delito, eso es usura. Pero entonces amenazan a las personas no solo con hacerle daño, sino que la meto a la cárcel porque usted no me ha pagado. No hay cárcel. ¿Listo? Sí, no es... Por deudas civiles no hay cárcel. Es por cometer un delito, no por deber una plata al banco o al gota o al vecino. Eso es carreta. Pero aquí en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 76 fue donde se estableció, para que no quede duda, ¿no? Sí. Listo. Derecho a la libertad de pensamiento, a la conciencia, a la religión, libertad de opinión, libertad de reunión y asociación, derecho a la familia, a un nombre y a una nacionalidad. Esos son algunos de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66. Pero ese mismo año, ahí mismo, se reconoce otro pacto, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también reconocido en Colombia por la Ley 74 del 68, por lo tanto también entró a regir en el año 76 en Colombia. Y aquí se habla entonces de otros tipos de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces aquí se reconoce el trabajo como derecho humano, a fundar sindicatos y a ingresar a sindicatos, a la seguridad social. Antes no había derecho a la pensión ni a la salud. Aquí se empezó a hablar del derecho a la salud y a la pensión, a la seguridad social, derecho al matrimonio, derecho a protección a la madre gestante. Mire, ¿de dónde viene eso? Eso hay que protegerla mientras está en embarazo y unos meses posteriores al embarazo. Protección de niños, niñas y adolescentes, la educación como derecho humano aparece aquí, la cultura y los derechos a la propiedad intelectual, que si yo escribo un libro me reconozcan como el que lo escribió. Los derechos del autor. Derechos del autor. Entonces mira, hasta el 66 es que se reconoció a través de estos pactos internacionales que hay derechos humanos que son vinculantes, es decir, obligatorios, para que sean reconocidos y protegidos por los estados. ¿Listo? Mira, hasta 1966. Y en Colombia vinieron a entrar a regir hasta el 76, o sea, 10 añitos después, ¿listo? Pero del 76 para acá tenemos derechos humanos vinculantes obligatorios que tiene que vigilar y cumplir el Estado colombiano. Muy bien, doctor. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial porque hoy ha estado como largo el tema y muy interesante. Y ya regresamos con más aquí en Su Abogado en Casa, hoy con un tema muy importante que son los derechos humanos. Sopo TV, tu canal. Hola para todos.
todos, mi nombre es Lorena Castro, dueña y propietaria de Retratos de Belleza, una tienda en la que encontrará los mejores productos. Y en esta ocasión les estaré mostrando unos productos que son esenciales para nuestra belleza capilar y que seguramente los están necesitando. Entre esos está esta plancha viajera que es para cargar a cualquier lado. Entre esos, nuestra oficina que necesitamos arreglarnos rápidamente. El secador que viene con su difusor para las que somos crespas y necesitamos arreglarnos, o también para las personas de cabello liso y con este difusor especial. Y también contamos con la pinza onduladora para que arregles tu cabello, lo tengas lindo, bonito, de una forma práctica, sin que esté ese crespo ahí andando. Entonces pídanlos de una vez, aquí están nuestras redes sociales, nuestro contacto telefónico para que la soliciten ya. No se mueva, está viendo Sopo TV, tu canal. Muy bien, continuamos aquí en el programa de Su Abogado en Casa, hoy con este programa, este tema tan interesante, tan actual, porque en este momento para nuestro país son muy importantes el tema de los derechos humanos. Tenemos una visita de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están revisando exactamente lo que ha pasado con las protestas que lleva nuestro país más de un mes, y que esperamos que algún día se solucione toda esta problemática que la comunidad está manifestándole al gobierno nacional. Pero bueno, ya vamos en el 76, de ahí para acá ya estamos vinculados con una serie de derechos humanos, digamos, a nivel mundial, que es, es una norma, como usted lo dijo, de la Organización de Naciones Unidas, o sea que eso es a nivel mundial. O sea, son pactos internacionales donde todos los estados libremente pueden ir y firmar, y si firman, se obligan. Claro. Porque los pactos internacionales, los tratados internacionales son contratos. Son contratos. Y hay un principio del pacta sunt servanda, y es que los contratos se hacen para cumplirlos. Listo. Entonces, en ese escenario, bueno, ¿qué más tenemos? Entonces, mira, pasamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que muy linda y todo, pero no era vinculante, no era obligatoria por el Estado. Correcto. Eso fue en el 48. En el 66 vienen los pactos internacionales que reconocen los derechos, los mismos de la Declaración Universal, pero esto sí es vinculante. Obligan a los Estados, y Colombia firma y se obliga. Y el que firmó está de acuerdo. Listo. Pero teníamos otro problemita. ¿Y si el Estado no cumplía, quién sancionaba? No había. No había quien. Entonces nos toca volvernos a reunir, y aparecen los sistemas regionales de derechos humanos. Y hay 3 sistemas regionales de derechos humanos: el europeo, el americano y el africano. ¿Listo? Por lo tanto, no hay asiático. O sea, allá no. Allá no. Así, sistema regional. Cuando está hablando de sistema regional, es un sistema que aplica para toda Europa, para toda África y para toda América. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, en ese escenario, el primero que aparecerá será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Entonces, vulneración de derechos humanos los va a revisar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es en Europa. Sí, es en Europa. Entonces, tiene unos jueces para toda Europa. Entonces, si en España hay vulneración de derechos humanos y no los satisfacen dentro de España, dentro del ordenamiento jurídico español, pues pueden ir al Tribunal Europeo. ¿Listo? Ese tipo de tribunales en los que hay, me imagino que son jueces los que toman atenta nota de todas las quejas de que se puedan presentar. ¿Quién los elige? Los mismos estados. ¿Los mismos estados ponen sus representantes? Sí, los mismos estados eligen quiénes serán los jueces. ¿Listo? Yo recuerdo, doctor, hace un tiempo que hubo una elección aquí en nuestro país donde había un nombramiento de unas personas para una entidad que era como de ese estilo, regional. El CAN debió ser, la Comunidad Americana de Naciones. Algo así. Pero bueno, esa pero no es que haya desaparecido, sí, pero y quedó solo para el tema de derechos patrimoniales y otros derechos, pero no es exactamente este, ¿vale? Pero sí hubo. Pero en estos tribunales o sistemas regionales serán los mismos países que hagan parte del tratado internacional que le da origen el que elija a los jueces. Ah, correcto. ¿Listo? Sí. Ok, entonces tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso para el tema europeo. Me voy a saltar el americano porque con eso terminamos, que es el que nos interesa. Sí. Y me voy al sistema africano. Y entonces nos vamos a 1981
con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Por lo tanto, allá hay un tribunal africano, una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El valor agregado que le metieron los africanos a esto fue que no solo están hablando de derechos humanos, sino también de los derechos de los pueblos. Ese es un avance. Los pueblos también tienen derechos al desarrollo, a la libre determinación, a su protección como grupo, y ya hay sentencias muy relevantes de esta Corte Africana haciendo valer no solo derechos humanos, sino derechos de los pueblos. Ese es el plus que le metieron los africanos al tema. Nos devolvemos un poquito y entramos a lo que nos interesa: Sistema Interamericano de Derechos Humanos. O sea, nuestros visitantes. ¿Sí? De ahí vamos. Entonces, Sistema Interamericano, ¿dónde surge? Surge a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de 1969. Eso ya lleva harto rato. Es excelente ese comentario. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que aquí en Colombia 50 años. Nos desayunamos, el gobierno nacional se desayunó de que había una Convención Americana sobre Derechos Humanos con el caso Petro, que más adelante rápidamente ilustraré. Sí. Cuando Petro era alcalde de Bogotá y que el procurador lo destituyó, es que vinimos a saber que había una Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, vino el gobierno nacional a saber, y la Procuraduría a saber, que había Convención Americana de Derechos Humanos que era obligatoria, vinculante, y que tenía que respetar Colombia. Ya explicaré el caso. Entonces, muy bien, estamos hablando desde el 69. Colombia la ratifica a través de Ley 16 del 72, de 1972, y entra en vigor en 1978. Por lo tanto, desde el 78 para acá, es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es vinculante, obligatoria para el Estado colombiano. ¿Ok? Pero aquí solo vinimos a ver en 2012, 2013 con el caso Petro. Sí. Es que aquí Colombia, nuestros gobernantes firman todo. Y después se le olvida. Y después se le olvida que como es un tratado internacional, es obligatorio, es vinculante. Y si no leyó la letra pequeñita, aquí firman todo. ¿Cuántos tratados internacionales? Recuerda cuando había un presidente Santos. Todo tratado internacional, tratado de libre comercio. A estilo de los TLC. Todo. Los TLC. Los TLC. Ok, y ahora, y yo tenía que cumplir eso, sí señor, pues ¿para qué firmó? Sí, si no está de acuerdo, ¿para qué firma? ¿No? Claro. Bueno. Sí. Listo. Entonces, este sistema interamericano tiene dos entidades, que es fundamental entender la dinámica. Tenemos entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que nos está visitando, y cuyas siglas son CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas siglas es Corte IDH. Tenemos la CIDH, que es la Comisión, tenemos la Corte IDH, que es la Corte. O sea, la Corte quiere decir que tiene jueces. Exactamente. O sea, personas que pueden juzgar en un momento dado la actuación del Estado. Exactamente. Entonces vamos por la comisión, que es la que nos está visitando. La comisión está integrada por 7 miembros y tiene básicamente 3 funciones. Revisar las denuncias que interpongan los ciudadanos. Es decir, si cualquier persona por estos hechos que están sucediendo en las protestas le vulneran derechos humanos o cualquier derecho humano en cualquier momento y no hay justicia en Colombia, puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Dónde está ubicada? En Washington. Entonces, si quieres, te pegas el viaje a Washington o puedes colocar la denuncia por internet, llenar un formulario. Doctor, en ese caso, para ellos aplicaría el tema de la tutela, o simplemente es una carta común y, digamos, simplemente colocando la denuncia o la queja o el tema que es llenar, es decir, en el formulario te van a decir qué pasó, hechos. Exacto. ¿Qué derechos humanos le vulneraron? ¿De derechos humanos de dónde? De la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto de San José. Eso se lo consigue en internet. Y ahí están los derechos. Prácticamente los mismos que hemos leído.
Ahí están. Pero son obligatorios para Colombia. Son de obligatorio cumplimiento. Exactamente. Entonces, O sea, ahí no hay aplicación de nuestras propias... no. Acuérdate que primero trato de agotar internamente y entonces demando al Estado colombiano seguramente en el contencioso administrativo para que declaren que hubo vulneración de derechos humanos y que hubo responsabilidad del Estado colombiano, un daño antijurídico, llamamos los abogados, por parte del Estado en contra de la persona, que no era obligatorio resistir y por lo tanto debo ser indemnizado. Si aquí no hay justicia, por la razón que sea, se demoran mucho o no le reconocieron el derecho, ahí sí. O si es inminente la vulneración de derechos humanos, que no hay tiempo para agotar las instancias internacionales, me puedo saltar eso y irme a Washington o por internet a la Comisión Interamericana. Entonces, una de las funciones de la comisión, la primera es revisar las denuncias. ¿Y qué hacen? Hacen un filtro. Si ven que hay mérito, se lo envían a la corte para que juzgue. ¿Ok? La segunda, hacen un monitoreo de derechos humanos. Por eso es que están acá. El monitoreo. Cuando estalla algo de vulneración de derechos humanos en el sistema interamericano, en América, en el continente americano, allá llegan. Por eso decía al principio, el que estén aquí es una vergüenza. Eso no vienen a visitarlo porque, y nada, es porque algo grave está pasando. Nada de chévere. Sí, exactamente. Y además, pues tienen unas líneas temáticas, entonces son los que están recordando, seguramente después de todo esto, le recordarán a los países, a los estados americanos, incluyendo a Colombia, el derecho a la protesta. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Y que el Estado no puede reprimir la protesta vulnerando derechos humanos, agrediendo a los manifestantes. Una pregunta, doctor. En el caso de esas quejas al Estado, que siempre se busca es una indemnización económica, ¿cierto? Pero existen otro tipo de sanciones, Sí, claro. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de lo que está pasando en nuestro país, que obviamente ha habido agresiones y cosas, a esas, pues obviamente le van a caer al Estado, pero de pronto algunos de esos miembros del Estado pueden resultar afectados con otro tipo de sanción. No. Recuerda que se demanda el Estado colombiano. ¿Sí? Pagamos nosotros. Ya le contaré cuando brevemente recordemos el caso Petro, que Ordóñez, el procurador de la época, no le pasó nada. No, es más, es el delegado. Es el embajador ante la OEA. Es el delegado de Colombia en la OEA. Sí, eso es cierto. Eso sí. Bueno, ya sabemos que es la comisión. Sí. ¿Por qué está aquí? Está monitoreando qué pasó con los derechos humanos en Colombia. Seguramente hay quejas de la comunidad. Hay más de 500 quejas. Caramba. Individuales. Por lo tanto, podemos hablar que puede suceder que tengamos 500 demandas contra Colombia. Sí. Y eso le quedan bajitas, ¿no? O sea, van a ser muchas más. Sí, claro. Ok. Y entonces puede haber, si en algún caso se condena a Colombia, claro, pueden determinar una indemnización económica, es decir, páguele al señor tanto, sí. y puede generar otras obligaciones. Estado deje de hacer esto, cambie sus normas internas, desaparezca el ESMAD. Eso lo puede ordenar el juez. ¿Quiénes son los jueces? Entonces es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. ¿Cuál es básicamente la función de la Corte? Investigar, juzgar y sancionar violaciones de derechos humanos. Colombia ha sido investigada y juzgada en 22 oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿En cuántas demandas hemos perdido como Colombia? 22. Las 22. Casi siempre se pierde, ¿no? Siempre se pierde. Eso es una estadística triste, pero uno siempre escucha que el Pues Estado si le pierde. vulneran los derechos humanos, El Estado pierde. o sea, si atacan a los manifestantes, les pasan las tanquetas por encima, los matan, los desaparecen, ¿cómo va a ganar Colombia? Sí, no, muy difícil. No, que el Duque va a salir a decir, no, que aquí no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Pues, ¿Cómo? ¿Listo? Bueno, entonces en ese escenario,
será la Corte Interamericana la que la que investiga, juzga y sanciona a los estados. Recuerda que es a los estados. Sí, es al Estado. Voy a hablarle de 3 casitos así históricos rápidamente, que hemos perdido ante la Corte. ¿Recuerdas el caso de la toma del Palacio de Justicia? ¿Quién se toma el Palacio? El M-19. Sí, el M-19. ¿A quién demandan? Al Estado colombiano. No al M-19, al Estado colombiano. Pero ojo, no lo demandan por la toma, sino por la retoma. Me explico. Cuando el M-19 se toma la embajada, porque también hubo la embajada dominicana, ¿te acuerdas? Cuando el M-19 se toma el Palacio de Justicia, el ejército colombiano, en forma brutal, desproporcionada, que es lo que está pasando ahorita, trata de retomar, de lograr otra vez tener el control del Palacio de Justicia, pero utiliza una fuerza desproporcionada y ahí barre con todo, barre con los guerrilleros, así como las personas que estaban trabajando, es decir, magistrados y funcionarios del Palacio de Justicia. Ahí no hubo tutía para nadie, es decir, al que veían lo mataban. Y hubo desaparecidos, unos salieron con vida y los desapareció el mismo ejército. Entonces lo que sancionan a Colombia es la retoma, esa fuerza brutal y no tomar las precauciones sabiendo que ahí hay civiles. Sí, claro. Allá mataron todo, guerrilleros y civiles. Ahí quedaron todos. Ahí cayeron todos. Sí. Listo. Y inclusive se demostró que hubo magistrados que estaban vivos al salir y después aparecieron muertos con un balazo en la cabeza y quemados porque como el palacio se incendia. Entonces, ahí tenemos nuestra condena. ¿Eso qué le costó al Estado? Mucha plata. ¿Dinero? Claro. ¿A la familia? A las víctimas. De las víctimas? Claro. Bueno, hablemos un poco ya más reciente, que es el caso, por ejemplo, del senador Petro. Actual senador. Actual senador Petro, digamos, cuando el procurador lo destituyó. Listo. Por el tema de las basuras. Pero llama la atención una cosa ahorita, doctor, y eso no sé cómo qué irá a pasar, y es que en este momento en el Congreso cursa una ley, ¿sí?, para que la Procuraduría se vuelva juez. Vuelva a tener esos poderes con los que el señor se vuelva juez. Procurador de ese tiempo sancionó a... No, te voy a explicar, te lo voy a explicar ¿Sí me rápidamente. Porque ahí hay dos cosas. Una, ¿qué pasó? Y otra, ¿qué es lo que están queriendo hacer? Ponme cuidado, es que este caso de Petro, no porque sea Petro, sí, sino porque como fue tan notorio, sí, que como te decía hace unos momentos, fue cuando el Estado colombiano dijo, existe un tratado internacional que se llama Convención Americana de Derechos Humanos y es obligatorio, es vinculante, nos toca aplicarlo. Y resulta que esos tratados internacionales de derechos humanos hacen parte de la Constitución. En otras palabras, esa Convención Americana de Derechos Humanos hace parte de nuestra Constitución. Siempre ha estado ahí, solo que pocos o nadie lo conocía. ¿Sabe quién lo conocía? Petro. O más bien los abogados de Petro. Los abogados de él. Entonces imagínate, Petro es elegido popularmente, esto es fundamental, el pueblo de Bogotá elige a Petro como alcalde de Bogotá. Sí. Se ganó la elección. ¿Listo? Sí. Y funge como alcalde de Bogotá. Y entre todas esas tomas de decisiones, alguna muy polémica fue el manejo de las basuras. El manejo de las basuras en Bogotá para esos tiempos, 2012, lo manejaba, era un negocio de los privados. Y Petro, pues bajo sus teorías dijo, no más privatización, volvemos a manejar públicamente las basuras. En una época en Bogotá hubo una empresa que llamaba la EDIS, sí, era la que recogía las basuras, como en Sopó, sí, allá había la EDIS, sí, pero con el paso del tiempo dijeron, no, esto se privatiza, y lo manejaban, eran particulares a los cuales Bogotá le pagaba por el manejo de las basuras. Es correcto. Entonces llega Petro y dice, no señor, volvemos a esto público para quitarle el negocio a los privados, sí, en su teoría, y entonces toma unas decisiones y le quita el manejo de las basuras a los privados. Eso era una concesión. Él comete un error jurídico, y es que de pronto no lo asesoraron bien en contratación estatal, porque sí, cuando se firma un contrato de concesión,
y termina el contrato de concesión, todos esos bienes utilizados en el contrato deben volver a la entidad estatal. Entonces él pensaba, bajo esta teoría, que una vez si te terminaba el contrato los privados le iban a devolver los carros de basura inmediatamente. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces empieza a pasar el tiempo y pues basura se produce todos los días y empieza a acumularse la basura. Y como se empieza a acumular la basura, empiezan a salir fotos y teorías de que daño ambiental, porque claro, pues empieza, imagina, todos los días la gente dando su bolsita de basura, empiezan a haber montañas de bolsas de basura, no hay cómo recogerlos porque no hay carros, y entonces le toca improvisar, utilizaron volquetas para llevarse la basura, va y compra unos carros en Miami que están aquí en este predio que hay acá junto al colegio. Sí, al colegio Rafael Pom. Ahí están esos famosos carros. Y entonces que los carros no se los dejaban ingresar porque no tenían los permisos ambientales, porque no eran de primera, sino eran de segunda. Todos los problemas. Lo fundamental es que aquí Bogotá sufre un impacto y es que no hay quien recoja la basura, por lo tanto hay basura por todo lado. Sí. Bolsas de basura. Entonces el procurador, que es un funcionario público y que investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, incluyendo al alcalde de Bogotá, le inicia una investigación bajo la teoría de que hubo un impacto ambiental negativo, un atentado al medio ambiente en Bogotá. ¿Y quién es el culpable? Petro. Claro, contextualicemos también esto. Petro de izquierda y el procurador es Ordóñez, Alejandro Ordóñez, de extrema derecha. El señor procurador ve semejante papayazo y le abre el proceso inmediatamente. Y rápidamente, extrañamente en Colombia la justicia no es rápida, pero para Petro sí fue rapidito, lo destituye. Porque el procurador, bajo nuestras teorías internas, el procurador puede destituir funcionarios públicos elegidos por voto popular. Y así han destituido alcaldes, han destituido gobernadores, concejales. Más la última investigación que yo hice, porque ese es un tema que me ha interesado, la Procuraduría ha destituido más de 6.000 funcionarios públicos y muchas veces sin tener competencia para ello. ¿Por qué? Listo, entonces, ¿qué pasa? Show mediático, noticieros, destituyeron a Petro. Claro, entonces la extrema derecha le está ganando a la extrema izquierda. Claro, esos noticieros, salió a todo lado. ¿Qué hace Petro? Lo primero es coger su pasaporte y se va a Washington. ¿A dónde? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señores, comisión, toc, 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 me están vulnerando derechos humanos. ¿Cuál? Derecho político a ser elegido, a elegir y ser elegido. Y resulta que la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José del 69, en el artículo 23.2, dice nada menos ni nada más como derecho humano, político, que esos derechos de las personas elegidas popularmente solo se puede restringir por un juez penal en un proceso penal. Ah, pero es diferente. Y entonces la pregunta que decía, ¿quién lo destituyó? El señor procurador. ¿El señor procurador es juez? No. ¿Y el señor procurador utiliza un proceso penal, un procedimiento penal o un procedimiento administrativo? Pues utiliza un procedimiento administrativo. No penal. Entonces, al otro día, la Comisión Interamericana saca un documento, unas medidas cautelares diciéndole, señores Colombia, inaplique, deje sin efectos esa decisión del señor procurador porque va en contravía de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el que quiera revise, sale, era Santos el presidente, sale la ministra, la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de la época, todos burlándose. ¿Cómo así? Si aquí nosotros tenemos nuestras propias normas y en nuestras propias normas se permite que el procurador destituya.
cuando por allá empezaron, empezaron a leer. ¿Y esto dónde estaba? Pues ahí está desde el 69. Que usted no lo estudia es otra historia. Que los abogados de Petro sí lo hayan estudiado y la tuvieran clarita es otra historia. Sí, claro. Y había un antecedente, porque entonces, claro, los de extrema derecha, es que los de la corte son comunistas, son izquierdas. No, esto ni izquierda ni derecha, esto es vulneración de derechos humanos. La vulneración de derechos humanos puede venir de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, del centro. Sí, claro. Resulta que esta teoría fue inaugurada por la Corte Interamericana en un caso en Venezuela, en el que Chávez había hecho algo parecido con un opositor y le había restringido sus derechos políticos por estar en contra de él. Y entonces la primera sentencia bajo esta teoría fue en contra de Venezuela, un estado socialista. Sí. Entonces se les cayó el cuentico, no, es que la Corte Interamericana y la Comisión son socialistas. Ahora resulta que defender derechos humanos es socialista. Vea pues, o sea que los que nos libertaron en 1810 y 1819 eran socialistas. Porque básicamente lo que estaban protegiendo eran nuestros derechos. Pero bueno, bajo toda esta teoría y con toda esta información, en el gobierno nacional empieza a decir, ups, y sale Ordóñez a decir, no, momentico, así como así que yo no puedo destituir siendo procurador, ¿no es que hemos destituido más de 3.000 funcionarios? ¿Qué tal donde nos empiezan a demandar los 3.000? Entonces, como buenos colombianos, en vez de corregir los hierros, los errores, entonces es barrer y esconder debajo del tapete. No. Que no, eso no se puede porque imagine todo el mundo demandando. No, es que usted no se dio cuenta que usted no podía hacerlo. Bueno, entonces les toca al gobierno nacional dejar sin efecto la decisión del procurador que ha destituido a Ordóñez y llega otra vez Petro a ser alcalde de Bogotá. Eso duró más o menos un mes. Sí, ¿Listo? No fue mucho lo que duró. Tampoco fue mucho, pero duró un mes. Y entonces, pues como ya conocía la demanda, la denuncia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues le da traslado a la Corte Interamericana para que investigue, juzgue y sancione al Estado colombiano si es el caso. Y lo sancionaron. Y lo sancionaron. Sí, entonces, sí. hace poquito, viene la Corte y dice, sanción contra Colombia por vulnerar los derechos políticos del señor Gustavo Petro. Sí, señor. A eso no hace mucho. Y le ordena a Colombia reajustar su ordenamiento jurídico interno para respetar la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿En qué? En que se respeten los derechos políticos de aquellos funcionarios elegidos popularmente, que no pueden ser destituidos por el procurador o la procuradora, porque ahora tenemos a Margarita Cabello. Ahora es una señora. Entonces, ¿qué hace la señora? Va y presenta a través del Congreso, del gobierno, un proyecto de acuerdo, un proyecto de ley, en el cual se diga que la procuradora se convierte en juez y que utilizará el procedimiento penal para investigar a los funcionarios públicos. Recuerden cuál es el fundamento de todo, que la Convención Americana en el artículo 23.2 dice que los derechos políticos de aquellas personas que fueron elegidos popularmente solo pueden ser restringidos por un juez en un proceso penal. Y como el procurador no es juez, ni utiliza un procedimiento penal, entonces que de aquí en adelante la procuradora se convierta en juez y aplica el procedimiento penal. Eso es traído de los cabellos, eso es absurdo. Pero como tenemos un Congreso lleno de mermelada, vaya uno a... ¿Y eso qué es, doctor? ¿Mermelada? ¿Qué es eso de mermelada? Ok. Cuando a los políticos les dan beneficios económicos, políticos, puestos, entonces para que voten a favor del gobernante. Eso pasa allá y pasa en Sopó. Sí, claro, no, eso en todas partes. Pero eso es delito, ¿no? ¿Ah? Eso es delito, ¿no? Sí. Por más normal que sea. Sí. Ok. Entonces, eso fue lo que presentó la procuradora como proyecto de ley. Que de aquí en adelante digan que ya no es funcionaria pública no más, sino además es juez y utiliza para que cuando tenga que investigar a un alcalde, por ejemplo, entonces no se le vaya a caer el proceso. Sí, lo que pasa es que ahorita están detrás de Jorge Iván Espina, de Cali. De Cali, el de Medellín. El alcalde de Medellín y el alcalde de Bogotá. Y si la de Bogotá, papaya, allá, entonces para eso es que quieren. Es para eso que quieren eso. Sí, entendible, ¿no? Eso es, pero obviamente eso es traído de los cabellos, eso es
inconstitucional a Pero todas eso- luces, pero como los que determinan si un proyecto de ley se vuelve ley son los congresistas, Pero después eso no tiene revisión constitucional. se irá, seguramente habrá muchas demandas a la Corte Constitucional y después la Corte lo tumbará. Pero eso es lo que está pasando hoy. Muy bien, ¿Listo? doctor. Yo creo que queda claro sobre todo el tema de la visita que tenemos actualmente a nuestro país por parte de esta Comisión de Derechos Humanos, que seguramente viene a revisar un poco las quejas que la comunidad ha hecho y a revisar, y seguramente hará los planteamientos y si determina lo enviará a la Corte. Es más o menos la idea, ¿cierto? Esa es la idea. Esa es Pronto la idea. nos extendimos un poquito más No de importa, lo... Pero es importante que nosotros y que la comunidad de nuestro municipio conozca exactamente ¿Qué es lo que está pasando? qué es lo que está pasando y qué es lo que puede estar, vaya a pasar también. ¿Qué más le puede pasar a nuestro país? Entonces, tristemente? ojo, para concluir, ¿qué va a pasar con la visita de la Comisión Interamericana? Seguramente ellos van a presentar unos informes de la barbaridad que hubo, pero recuerden que la comisión no es juez. No. Entonces, todas las denuncias que le lleguen a la comisión por vulneración de derechos humanos, por la brutalidad policial, las revisarán ellos y seguramente muchas de ellas cumplirán los parámetros para que sean investigadas por la Corte. Pero no es que porque vino la comisión entonces esto se acabó, no, no. Ahorita la comisión va a estar 2, 3, 4 días, pero cuando se vaya, vuelven a mandar el ESMAD. Sí, y vuelve y volvemos a lo mismo, porque el boroló sigue. Sí, eso parece ser que el gobierno no quiere escuchar muy claramente. Y finalmente, el Estado colombiano será sancionado por cometer toda esta vulneración y violación de derechos humanos y terminamos pagándola nosotros, O sea, ustedes. El presidente ya se ha ido el mes pasado y él se va tranquilo, con full pensión. ¿Cierto? Eso es lo que dicen, que los presidentes apenas terminan se van con su full pensión. Siguen ganando como si fueran presidentes. Es correcto. Pero bueno, doctor, ya vamos terminando el programa y vamos a hablar de actualidad. Más de la que acabamos de ver. Okay. Pero vamos a hablar de una actualidad mucho más agradable. ¿Qué opinión le merece usted? Y quitémosle un poco al derecho al asunto. Sí. Vamos a quitarle un poco de la nueva participación de la Selección Colombia. Yo sé que usted fue futbolista, yo no mucho, pero el fútbol siempre ha sido, digamos, un deporte que a mí personalmente me ha gustado. Me imagino que a muchos de los oposeños también nos gusta el fútbol. Y hemos visto una selección con un técnico colombiano, que es lo que más me parece interesante, con un técnico colombiano muy serio, muy responsable con sus apreciaciones, y hemos visto un equipo que ha vuelto a jugar y que hoy, bueno, digamos hoy que estamos grabando este programa, va a jugar contra uno de nuestros rivales que siempre nos ha sido muy difícil, como es el caso de Argentina. Pero vemos un cambio en la actitud, un cambio, digamos, en la forma de hacer la presencia de los jugadores colombianos, como que le ponen más el alma, porque es que ese 6-1 que nos puso Ecuador sí nos dejó como muy tristes, muy aburridos. Eso no se debía haber presentado, algo pasó ahí. Pero usted, que es futbolista, amigo del fútbol, ¿qué opinión le merece? Primero, en otro contexto estaría emocionado, ¿no? Este programa se graba unas horas antes de que Colombia juegue con Argentina. Es correcto. Entonces, no sabemos marcadores ni qué va a pasar. Digo que en otro contexto porque pues ahorita no me puedo emocionar como si fuera un día normal, porque frente a la emergencia que vive el país, frente a las protestas, pues digamos que la verdad para mí pasa como a un segundo plano. No significa que no quiero que gane Colombia, ojalá gane. Pero el punto central es que hay un dolor de patria que es mucho más fuerte que una alegría pasajera que puede ser un partido de fútbol. Sí me afana algo, y es, como te digo, esto se está grabando antes del partido. ¿Qué va a pasar con los manifestantes antes y durante el partido? Porque recuerda que en Barranquilla ya hubo unos partidos por Copa América, por Copa Libertadores, y hubo desmanes. Entonces hubo jugadores que en la cancha tuvieron que parar el partido por los gases lacrimógenos, porque afuera había, digamos que, confrontación entre manifestantes y el ESMAD, el famoso ESMAD. Y hoy, el noticiero del mediodía, escuché que habían 4.500 policías. Ah, sí, 4.500. Porque hay que de todas maneras mostrarle al mundo que en Colombia no pasa nada.
Entonces, ¿cómo es eso? Pues que el partido transcurra deportivamente normal, que no haya injerencias externas, gases lacrimógenos y que tengan que parar el partido. Entonces, digamos que la verdad, lo que me ha tenido pensativo esta tarde ha sido eso, que va a pasar, porque manifestaciones van a haber. Entonces, porque recuerda que los manifestantes con mucha razón dicen pan y circo para el pueblo. Primero lo primero. Primero, si tenemos una selección Colombia es porque hay un país que llama Colombia. Entonces, primero defendamos a Colombia y luego sí hablemos de selección. Porque ¿para qué selección si no hay país? Muy bueno. Pero bueno, doctor, esa es la idea. Yo creo que para nuestros televidentes ha sido muy claro el tema de los derechos humanos y el tema de estas, digamos, agremiaciones a nivel internacional, los pactos que el país ha firmado, que de pronto puede que algunos los desconozcan o muchos los desconocemos, pero que están ahí, que fueron firmados, que fueron ratificados por leyes del Congreso de la República y que obviamente tiene que cumplir. Que son obligatorios para Colombia. El país debe... No es que si quiere, no es que si el gobernante de turno escoge, si este sí y este no, todos los derechos humanos hay que cumplirlos. Pero bueno, esa es la idea, esperamos que haya quedado claro y cualquier duda, no duden en comunicarse con nuestros teléfonos de la antena parabólica o del canal para cualquier inquietud, cualquier duda que podamos nosotros resolver aquí con el doctor Fernando, precisamente para ayudar a nuestra comunidad a entender lo que tiene que ver con nuestros derechos. Este programa fue larguito. Sí. Diego está desesperado mostrándonos el reloj detrás de cámaras, pero era necesario. Era necesario. Yo creo que es importante porque son temas, primero, muy actuales, un tema muy actual, pero además un tema que no es fácil de entender. ¿Sí? Espero que haya quedado meridianamente claro. Para nosotros no es fácil de entender, sobre todo por la trascendencia internacional que tiene. Fuera aquí de nosotros, de pronto ya lo hemos hablado y lo hemos comentado, pero tiene una trascendencia internacional muy importante, porque hace poquito le estaban haciendo eso mismo a Venezuela, y uno veía aquí las afirmaciones de nuestros dirigentes y nuestros gobernantes. Allá sí, protegiendo al pueblo de allá. Protegiendo al de allá. Y ahora que son gobernantes acá, atacando al pueblo de acá. Sí, o sea, es más o menos... ¿Recuerdas cuando te digo que la dictadura de la tiranía se puede llegar por derecha, extrema izquierda, por arriba, por debajo? Sí. Pero el resultado es exactamente el mismo. Es vulneración de derechos humanos. Sí, pues más que toca que eso que decían hace un rato, un tiempo para acá de nuestros vecinos, lo apliquen aquí con nuestra gente. Claro, y además de que no, qué terrible, que esto se va a volver Venezuela, pues nos volvimos Venezuela. Nos guste o no, estamos frente a derechos humanos en la misma vulneración que en Venezuela. Sí, creo que no es socialmente estamos igualitos. Sí. Que no es Chávez, que es Duque, que es Uribe, pero es la misma cosa. Sí. Y ni lo uno ni lo otro se debe permitir. Esa es la lucha. Sí. La lucha hoy es defender los derechos humanos, porque es que es tristísimo que vengamos de una era de derechos humanos a que nos vengan a imponer una era de humanos sin derechos. Eso sí, ¿no? Y los que entendemos un poquito de derecho, pues nos toca decir, no señor, eso no, porque eso es para todos. Así, el que está allá en la casita, acostado, relajado, y que, esos chinos allá peleando con la policía, esos chinos están defendiéndolo a ustedes, a todos nosotros. Y recuerden que todos estos derechos de los que hablamos hoy, eso se ganaron fue protestando, no fueron regalados. Así es, doctor, así es de que aquí, así es este programa. Esperamos que haya quedado claro, doctor, muchas gracias a usted y esperamos dentro de 8 días con un nuevo tema poderle llegar a nuestra comunidad precisamente desde su programa de Su Abogado en Casa, precisamente para que comprendamos todos estos temas que a veces son tan delicados, ¿no? Esperamos de corazón que hoy hayamos logrado entender, así sea meridianamente, que todos, absolutamente todos tenemos unos derechos, llamados humanos o fundamentales, pero que esos derechos nos los tiene que proteger principalmente el Estado,
que el Estado no está para limitar ni para desconocer los derechos. Su función es totalmente contraria, es defenderlos, garantizarlos, protegerlos para que nosotros podamos desarrollarnos como personas en este contexto social. Así es, doctor Fernando, muchas gracias. Entonces, amigos televidentes, los esperamos en la próxima semana con un programa más de Su Abogado en Casa. Llegamos al final de esta emisión. Lo invitamos a que continúe sintonizando la programación de nuestro canal Sopó TV.